Muy buena tarde, amigos y amigas. Es un gusto saludarles y compartir con ustedes nuevamente en otra sesión de nuestro curso. Como ustedes saben, ya nos encontramos en la realización de nuestros exámenes parciales, estando nuestro examen programado para el 27 de este mes, es decir, el otro viernes. Otro aspecto importante que tenemos que considerar, por favor, es el tema recordar que el examen tiene un valor de 30 puntos, recordar la hora en que se va a realizar la prueba. De la misma manera, por favor, aquellas personas que por trabajo o enfermedad no se puedan realizar el examen, recuerden que tiene que hacer la justificación tal como lo establece el normativo de evaluación. Ello para que nosotros como profesores pues podamos pasarles un examen extraordinario o extemporáneo. Otro aspecto importante es tener presente el tiempo que se va a dar en las instrucciones del examen, ya que una vez vencido el plazo del examen, pues obviamente ya el sistema no aceptará respuestas. También decirles que aún nos encontramos en esa incertidumbre entre Moodle o lo que es el formulario de Google, toda vez que ya nos habían indicado finales de la semana pasada, que se iban a estar configurando en estos días los salones de clase de Moodle para que lo pudiéramos utilizar, pero hay ciertos inconvenientes todavía que se están presentando. Entonces, ya al tener una noticia un poquito más clara, pues yo les indicaría cuál es la forma en que vamos a proceder. Otro aspecto importante es que la clase pasada habíamos empezado a ver los atributos de la personalidad jurídica individual. Dentro de los atributos de la personalidad jurídica individual ya hablamos del nombre, hablamos de la nacionalidad y el patrimonio. De igual manera, yo les dejé a ustedes que leyeran ciertos artículos del Código Civil para hacer más fácil y más rápida el poder abarcar estos temas el día de hoy. Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando del atributo de la personalidad por medio del cual una persona puede contraer obligaciones y ejercer derechos por sí mismo. ¿Sí? Recuerden ustedes que nuestro Código Civil regula en el artículo 8 que la capacidad civil se adquiere con la mayoría de edad. ¿Cuál es la mayoría de edad? 18 años, es decir, se ha establecido en la ley una edad biológica donde se cree que la persona pues ya cuenta con cierta experiencia, ciertas características físicas y psicológicas que le permiten poder ser responsable de las acciones que tome. De esa cuenta, ustedes han visto en algunos aspectos, como el caso de si van a sacar su licencia de conducir o a qué edad, pues ustedes ya pueden sacar su DPI. Otro aspecto como es el hecho de que si se pueden o no ser comerciantes, etcétera, ¿verdad? La ley ya va tomando en cuenta ese grado de responsabilidad que adquirimos. Es decir, nosotros dejamos de ser responsables a través de nuestros representantes legales, como es el caso de nuestros padres en ejercicio de la patria potestad, y ya somos responsables por nosotros mismos. La capacidad tiene tres clasificaciones. Tenemos la capacidad de goce, la capacidad relativa y la capacidad de ejercicio. Cuando hablamos de la capacidad de goce, nos estamos refiriendo a la capacidad que tienen los menores de edad. ¿Desde qué momento, Milton? ¿Desde qué momento un menor de edad tiene capacidad? A partir de los 18 años. A partir de los 14 años. A partir de los 14. Vean, estamos hablando de la capacidad de goce. ¿A partir de qué edad o a partir de qué momento un menor de edad tiene esta capacidad de goce? No, desde que son reconocidos como personas. No, sí, pero ¿cuándo es ese momento? Desde la fecundación. Desde que uno nace. La concepción. Vean, tenemos que tener presente cuál es la teoría que acepta Guatemala. En este caso sería desde la fecundación o la concepción, porque para todo lo que le favorece es reconocido como persona. ¿Sí? Esto hasta antes de cumplir
los 18 años de edad. La diferencia, amigos, es que los menores de edad no pueden actuar por sí mismos. Necesitan valerse o actuar a través de sus representantes legales. Por regla general, sus representantes legales van a ser sus padres en ejercicio de la patria potestad o bien quien tenga su patria potestad. Podría ser el caso de un tutor, un protutor o bien que únicamente recaiga en uno de los padres. En el caso de esta capacidad de goce, pues obviamente se va a aprobar con la certificación de partida de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas. En el caso de la capacidad relativa, la capacidad relativa es un permiso especial que otorga la legislación en el caso guatemalteco, ya que a los menores de edad que no son capaces para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismos, en ciertos casos específicamente regulados en la ley, esta les permite que ellos puedan actuar por sí mismos. No obstante, sean menores de edad y no tengan todavía capacidad de ejercicio. Ustedes veían con antelación que la ley permitía, por ejemplo, que se casaran. Antes de la reforma al Código Civil, la ley les permitía eso. Ahora ya no, pero ese era un ejemplo claro. Otro ejemplo es que ellos pueden ejercer el comercio. La ley, en este caso, el Código de Comercio establece que el menor sí puede ser comerciante y ejercer el comercio. Obviamente cuando lo recibe por herencia o bien por legado, por donación. Pero en este caso sí necesita de una autorización posterior del juez. De la misma manera, el Código Civil establece que el menor de edad que sea mayor de 16 años puede contratar su trabajo. Es decir, le da un permiso al menor para poder trabajar, pero más que un permiso para poder trabajar, le reconoce la capacidad para que el menor pueda cobrar su salario, para que el menor pueda obligarse ante el patrono y también una permisiva para que el patrono pueda contratar al menor. Esto sin que comparezcan sus padres o quienes ejerzan su representación legal. En el caso de la capacidad de ejercicio, la capacidad de ejercicio es la que adquirimos, con la mayoría de edad, es decir, con los 18 años. Ya con la capacidad de ejercicio, pues las personas pueden actuar por sí mismos, pueden ejercer sus derechos o contraer sus obligaciones. De igual manera, ellos van a responder y van a ser responsables de sus actos por sí mismos, ya no necesitan de un representante legal. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, perdone. Sí, Marlon. ¿Algún fundamento donde dice que de 16 años ya pueden ejercer o ser comerciantes los menores de edad? No lo tengo en mente ahorita, Marvin. La siguiente clase te lo podría dar, está en el Código Civil, pero ya está en la parte de las obligaciones. Paola. Buenas tardes, disculpe, fíjese que no le escuché la definición que dijo de la capacidad de goce. ¿Será que me la podría repetir, por favor? No di definición, Paola, solo una explicación. Ah, bueno, muchas gracias. Es que se me estaba de trabar, entonces como que se me corta por ratitos. No tengas Gracias, pena. Ahora, voy a hacer una retrospectiva. Capacidad de goce la tienen los menores de edad. O sea, recuerden, toda persona es capaz. Sí, la diferencia es si pueden actuar por sí mismos o no y qué efectos producen. La capacidad de goce la tienen los menores de edad. Esto según el artículo 1 de nuestro Código Civil desde el momento de la concepción. Hasta antes de tener la mayoría de edad. Solo que aquí tienen que actuar a través de sus representantes legales. La capacidad relativa es un permiso especial que la ley concede a los menores de edad para actuar en determinados casos, es decir, para que ellos ejerzan sus derechos y contraigan obligaciones sin la necesidad que intervenga su representante legal. ¿Sí? En el caso de la capacidad de ejercicio, es la que adquirimos con la mayoría de edad. Ya nosotros podemos ejercer nuestros derechos y nuestras obligaciones sin auxilio de nuestro representante legal. Vean, ¿y por qué digo esto? ¿Qué creen ustedes que pasa? Supónganse que yo le debo dinero a Madeline. Llego a la casa de Madeline
y le pago los 5,000 quetzales que le debo. La diferencia es que como ella se encontraba trabajando y el único que se encontraba en su casa es un menor de 15 años, yo le pago al menor de 15 años. ¿Qué pasa si el menor se gasta ese dinero y no le dice a Madeline que yo le pagué? ¿Será que Madeline me puede cobrar? ¿Ya no me puede cobrar? ¿Qué sucederá ahí? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que ya sí le puede volver a cobrar porque es responsabilidad suya haberle dejado ese dinero a un menor de edad que prácticamente pues no tiene como capacidad para decir, no. Licenciado, perdone. Perdón, Marvin, estaban hablando. María José. No tiene como la responsabilidad, por así decirlo, de como entregarle el dinero, aunque sepa que lo tiene que hacer. Gracias, María José. Marvin. Según el Código Civil, en el artículo 8, dice los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados, pero no sé decirle si en realidad aplica ahí en esa acción. No, Marvin. Lo que pasa es que la capacidad relativa, atendiendo a algunos casos, permite que los menores actúen a través de los 14 años. Por ejemplo, el contraer matrimonio se permitía en ambos casos. Antes, ¿verdad? Ahora no está vigente. Los mayores de 16 años con permiso de sus padres y si no con autorización del juez. Ahora bien, si la dama menor de edad que tenía 14 años, ella sí podía contraer matrimonio, pero si estaba en estado de gravidez. Ahí la ley nos da un permiso especial. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando el menor de 16 años va a laborar y el dinero que va a percibir de ese trabajo contribuye para su casa, una. Y dos, que se debe demostrar que su familia es notoriamente pobre. O sea, la ley sí nos va dando específicamente en qué casos van a aplicar. El Código Civil únicamente regula la regla general y te dice que a partir de los 14 años la ley va a determinar. Ojo, pero hay que ver de ley en ley para establecer en qué casos se le dan estos permisos especiales y en qué momento, o sea, en qué edad el menor puede actuar en cada caso concreto. Gracias, Lee. Porque si no, de nada serviría que pusiéramos los 18 años como está en el artículo 8. Licenciado, ¿tiene apagado su micrófono? Gracias, Roselyn. Vean, el artículo 8 establece que el Código Civil establece que el que paga mal paga 2 veces. De esa cuenta, si yo estoy haciendo efectivo el pago de una obligación a un menor de edad, ese pago se tiene como un pago no realizado correctamente. Es decir, si el menor de edad se fuera a gastar ese dinero, lo perdiera, lo extraviara, lo regalara, yo no puedo argumentar que ya le pagué al menor de edad y que ese pago es válido. ¿Sí? Porque el menor de edad no es capaz. El menor de edad es incapaz. Por lo tanto, no es responsable y él no puede dar fe de ese acto como tal. Sí, con eso tenemos que tener bastante cuidado en el caso de la capacidad. Vean, cuando hablamos de la incapacidad, en general nos estamos refiriendo a la ausencia de capacidad en cualquiera de sus variantes. Esta capacidad, en términos generales, se divide en dos. Incapacidad propiamente dicha y la interdicción. Cuando hablamos de la incapacidad propiamente dicha, estamos hablando de la falta o ausencia de capacidad para ejercer por sí mismo derechos y obligaciones. Es decir, necesitamos de un representante legal. Cuando hablamos de la interdicción como tal, estamos hablando de la ausencia de capacidad declarada judicialmente para ejercer por sí mismo derechos y contraer obligaciones. En este caso también necesitamos de un representante legal. ¿Cuál es la diferencia entre la incapacidad propiamente dicha y la interdicción?
la orden judicial. La orden judicial, María José. Podría ser en la incapacidad propiamente dicha cuando, no sé si puede ser que uno mismo diga yo no puedo, o sea, no me siento o no soy capaz y pone a un representante legal. ¿No puede ser en esos casos? No, María José, no te lo digo eso. ¿Cómo vas a cobrar después? Madeline. Buenas tardes, Lick. Yo Buenas creo tardes. que es cuando las personas ponen en peligro a sus familiares y no están bien mentalmente para ejercer tanto sus responsabilidades como sus derechos. Vean, gracias, Madeline. Yo les pedí que leyeran unos artículos. Artículo 9. Creo que no los leímos todos. Vean, ¿cuál es la diferencia entre una incapacidad propiamente dicha y un estado de interdicción? O les cambio la pregunta. Leslie Paola, ¿quiénes son considerados incapaces? Las personas que tengan alguna enfermedad mental o que tengan algún impedimento que les permita tomar decisiones por sí mismos. No. Artículo 9. Nelson, ¿quiénes son declarados interdictos? Pues en el artículo 9 dice que personas con problemas de alcoholismo y drogadicción. Vean, creo que no comprendemos la pregunta todavía. La voy a replantear. Cuando hablamos de cuál es la diferencia entre la incapacidad y la interdicción, estamos hablando de un elemento sustancial de fondo. Por regla general, y esto que no se les olvide, todos los menores de edad son incapaces. ¿Sí? Por regla general. Ya vimos que la capacidad de goce nos dice que ellos tienen derechos y pueden adquirir obligaciones, pero no pueden hacerlo por sí mismos. Necesitan de alguien más. De esa cuenta, la regla general es que los menores de edad son incapaces. Les repito la pregunta. Si los menores de edad son incapaces, ¿a quiénes tenemos que declarar en estado de interdicción? A todos los menores de edad. Los menores de edad. No, Gerson y Paola. ¿A quién tenemos que declarar en estado de interdicción? A los que sufran problemas mentales. A los que Ahora tienen las personas una enfermedad que- mental que les priva del discernimiento. No, vean. Yo creo que no logramos comprender la pregunta Licenciado, nuevamente. yo creo que los Andy. padres. Andy. Serían los padres o los representantes. Eso. No, tampoco, Jessica. Andy, Mayores de Steven. edad. Licenciado, creo que las personas a las que se les puede pedir interdicción son porque tengan algún proceso judicial que lo No. pide el Ministerio Público. No es el MP tampoco. Vean. Si un menor de edad ya es incapaz, ¿será necesario volverlo a declarar incapaz? No. ¿Qué creen ustedes? No, licenciado. ¿Será la persona que está como encargada del menor de edad? ¿Es interdicto? Tampoco, Gerson. Licenciado, perdón. Creo que son las personas que cumplieron 18 años y tienen problemas de salud mental. Ahí está la respuesta. En estado de interdicción únicamente se puede declarar a las personas que tienen capacidad. ¿Y quiénes tienen capacidad? Los mayores de 18 Todos los años. mayores de Los mayores de mayores 18 años. de 18 años. Si un menor de edad ya es incapaz, no tiene ningún sentido y ningún objeto que yo lo declare otra vez incapaz. El menor ya es incapaz per se. La ley ya le reconoce esa calidad como tal. Por lo tanto, si un menor es incapaz, no tengo que volverlo a declarar incapaz. Esa es la diferencia. Incapaces, en términos generales, o sea, propiamente dicho incapaz, es el menor de edad. ¿Sí? Ya que el artículo 8 nos dice que la capacidad se adquiere con la mayoría de edad. Entonces, si la interdicción
es la ausencia de capacidad declarada judicialmente, solo podemos declarar en estado de interdicción a los mayores de edad. Ahora bien, ¿pero a qué mayores de edad? Y por ahí ya van las respuestas que ustedes me estaban dando. Si se dan cuenta, el artículo 9 dice, los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los privan de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Esa es la primera causal. Enfermedad mental que los priva de discernimiento. Luego dice, las personas que por abuso de bebidas alcohólicas, segunda causal. Luego dice, abuso de estupefacientes, tercera causal. ¿Sí? En esos últimos dos casos, siempre y cuando se expongan ellos mismos o expongan a sus familias a graves perjuicios económicos. La persona puede ser drogadicta y puede ser borracha, pero si no expone a ella misma o a su familia a un perjuicio económico, no lo podemos declarar en estado de interdicción. Adicionalmente a ello, la ley en el artículo 10 habla de la cuarta causal. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar. Ojo, pero da una excepción. Pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. ¿Sí? Es decir, la persona que tenga una enfermedad mental únicamente lo podemos declarar en estado de interdicción cuando ésta los priva del discernimiento y es permanente. Pero si es una enfermedad mental transitoria de paso o que únicamente la persona le pasa esporádicamente, no vamos a declarar o anular todos los actos, sino únicamente aquellos que son emitidos cuando esta persona se ve afectada por esta alteración mental. De la misma manera, también se dice que pueden ser declarados en estado de interdicción, eso lo encontramos en el artículo 13, quienes padezcan ceguera congénita o adquirida en la infancia. Esa sería la quinta causal, perdón. La sexta causal, también en el artículo 13, dice, los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercer sus derechos. La única excepción es que en el caso de los sordomudos, si ellos sí pudieran darse a entender por otro medio de forma indubitable, ellos no pueden ser declarados en estado de interdicción. Vean, recapitulamos. ¿Quiénes pueden ser declarados en estado de interdicción? Mayores de edad. Sí, pero no todos. Tienen que incurrir en una de estas causales. Primero, enfermedad mental que los priva de discernimiento. Segundo, bebidas alcohólicas o estupefacientes que se exponen ellos mismos o a sus familias a grandes perjuicios económicos. Siguiente, en el caso de las perturbaciones mentales transitorias, solo para anular los actos emitidos durante esa afectación. En el caso de la ceguera congénita adquirida en la infancia, y por último, los sordomudos. ¿Sí? Solo que si el sordomudo sí puede darse a entender de manera que no quepa ninguna duda, él no puede ser declarado en estado de interdicción. ¿Tenemos claro eso? Sí, licenciado. Gracias. Vean. Ahora bien. ¿Qué pasa si la persona ya falleció y nosotros logramos comprobar que la persona era un toxicómano habitual y que él, con tal de adquirir drogas, intercambió la casa por las drogas? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos anular esos actos o no? La respuesta la da el artículo 11. El artículo 11 dice, después de la muerte de un individuo, los actos realizados por él mismo no podrán impugnarse por incapacidad, sino, aquí viene la excepción, cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte. O, la segunda excepción, dice, cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna.
Sí, o sea, que sea evidente. Supónganse ustedes que si nosotros tenemos un papá que con tal de estar bebiendo, él le dio el carro al de la tienda para que le diera más cerveza, y lamentablemente nuestro papá fallece, y cuando nosotros nos enteramos del carro, él lo había intercambiado por cerveza, nosotros podemos anular ese acto para que el vehículo vuelva a su estado original. Porque la persona actuó en un momento en que tenía ausencia de capacidad. Sí, esto solo lo vamos a poder hacer en dos momentos. Uno, ojo, estamos hablando que la persona ya falleció, ¿verdad? Uno, cuando yo ya haya iniciado el trámite de interdicción antes de que mi papá falleciera. O dos, que ya falleció y no inicié el trámite, pero que sea evidente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que mi abuelito padece de una enfermedad mental que lo priva del discernimiento? Y empieza a regalar las propiedades, empieza a regalar los caballos, empieza a regalar el dinero. Ojo, yo también lo puedo declarar en estado de interdicción. ¿Cuál es el efecto de que sea declarado en estado de interdicción? Que los actos que él realice no sean válidos. El juez puede anular esos actos y puede retrotraer todo al momento en que se encontraba. Otro aspecto importante es que cuando a un mayor de edad se le declara en estado de interdicción, a este mayor de edad se le nombra un representante legal. Es decir, va a ser una persona mayor de edad, pero que como ha incurrido en una de las causales que regula el Código Civil, un juez lo ha declarado en estado de interdicción. Es decir, le ha suspendido temporalmente su capacidad. Él no va a poder obrar por sí mismo. Él va a necesitar de alguien más. ¿Estamos bien aquí? Sí, Vean, ahora bien, ¿ante qué juez vamos a tramitar esto? Esto no lo encuentran en el Código Civil, o sea, está más adelante en la parte, en el Código Procesal Civil y Mercantil. El juez competente es un juez de primera instancia civil. Es un juez competente, es el juez de primera instancia civil del departamento de esta persona como tal. Ahora, ¿qué proceso vamos a seguir? Puede ser un juicio ordinario en la vía civil o puede ser a través de la jurisdicción voluntaria judicial. Vean, el artículo 12 nos dice quiénes la pueden solicitar. Disculpe, licenciado, dijo proceso ordinario, ¿qué más? El otro es la jurisdicción voluntaria judicial. ¿Quiénes la pueden solicitar? Artículo 12. Les pido que tengan su código a la mano porque vamos a hacer una anotación. La interdicción puede solicitarla indistintamente y si ustedes se dan cuenta, ahí dice el Ministerio Público. ¿Sí? Por favor, tachamos Ministerio Público y ponemos PGN o Procuraduría General de la Nación. Licenciado, ¿Por qué se da esto? Perdón. Sí, María José. Iba a preguntar que por qué es la PGN y no el ministerio. Sí, lo que pasa es que el Código Civil es del año 63-64. Para ese entonces, en Guatemala no existía la PGN como tal. El Ministerio Público, además de ser el que ejercía la persecución penal del Estado, también era el representante legal del Estado y era el abogado del Estado. Posteriormente, con la creación de la PGN, ya se da una separación de funciones. Al Ministerio Público únicamente se le encomienda la persecución penal. Y a la PGN se le encomienda la asesoría del Estado,
ser abogado del Estado y ser el representante legal del Estado. Sí, la PGN es el abogado del Estado prácticamente. Ahí se da esa separación. Sin embargo, por favor, colocamos ver decreto 2597, ver decreto 2597 del Congreso de la República. Este decreto establece que en todas aquellas leyes vigentes que indique o haga referencia al Ministerio Público y que no sea un asunto penal o tendiente a la persecución penal, debe entenderse que es la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ¿quiénes solicitan la interdicción? Primero, la PGN. También pueden pedirla los parientes del incapacitado. O sea, los parientes de la persona que se encuentre bajo bebidas alcohólicas, que sean toxicómanos, enfermedades mentales, etc. Sí, obviamente, para saber qué parientes, nosotros tenemos que saber el parentesco regulado en el Código Civil. Recuerden que el Código Civil establece y regula, al igual que la ley del organismo judicial, el parentesco en dos líneas. El parentesco por afinidad hasta el segundo grado y el parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado. Sí, no es que nosotros digamos, es que es mi tío en quinto grado, no. La ley regula 4 grados por consanguinidad y regula 2 grados por afinidad. Ya cuando ustedes ven en Civil 1 el parentesco, ya van a entender cómo se computa en línea recta y en línea horizontal esos grados. Tercero, las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. ¿Sí? Imagínense que yo le presté dinero. Entonces si él no puede defenderse por sí mismo, no le puedo cobrar. Yo necesito que se nombre un representante legal para que ese representante legal responda con el patrimonio de su representado por la deuda que tiene conmigo. Entonces ellos son los 3 que pueden pedir la solicitud o la declaratoria de interdicción ante un juez de primera instancia civil. Vean, ¿cuándo inicia la interdicción? La interdicción inicia cuando un juez de primera instancia civil así lo ha declarado y la sentencia se encuentra firme. Es decir, ya no cabe contraer ningún recurso o bien los recursos planteados fueron declarados sin lugar y la sentencia confirmada. Perdón. Cuando finaliza, artículo 12, y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. Es decir, para que finalice se deben dar 2 requisitos. Primero, es que ya no exista la causal. Y segundo, que sea declarado por juez competente. ¿Qué juez? El juez de primera instancia civil que la decretó. Y si se dan cuenta, pueden solicitar su cesación los mismos 3 que la pidieron o en su caso, el mismo incapaz. Obviamente, esto hay que probarlo, ¿verdad? El artículo 14 pues dice lo que les decía, los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de su representante legal. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de representante legal, hacemos alusión a la personería. De la personería ya hemos hablado con antelación. Cuando hablamos de la personería, nos estamos refiriendo a la representación legal que se ejercita de otra persona, para la cual la ley establece los medios de acreditación. Les repito, representación legal que se ejerce de otra persona, para lo cual la ley establece los medios de acreditación. Y de esa personería, amigos, tenemos 4 tipos. Tenemos la representación legal, la representación voluntaria, la representación judicial y la representación testamentaria. Cuando hablamos de la representación legal, es la representación que determina la ley para los menores de edad. ¿Sí?
Esta le corresponde a los padres en ejercicio de la patria potestad. Recuerden que ambos padres ejercen la patria potestad, salvo que solo un padre esté vivo o el otro padre la haya perdido. Y en aquellos casos donde ambos padres han perdido la patria potestad, le corresponde a los tutores, protutores o a los directores de los centros de protección de menores del Estado. ¿Cómo vamos a acreditar esa representación legal? ¿Quién tiene hijos menores de edad? Yulisa, vea, cuando usted va a inscribir a sus hijos a la escuela, al instituto o al colegio, ¿qué le piden? ¿Qué documento le piden para que usted pueda inscribirlos? O mejor dicho, ¿cómo prueba usted que es la madre? Con la identificación. ¿Y cuál es la identificación? Si los menores no tienen DPI todavía. No, con la partida de nacimiento. Con un certificado de partida de nacimiento. Con un certificado de partida de nacimiento. Ahí estamos comprobando y acreditando que tenemos la patria potestad. Ahora, en el caso de los directores o los jefes de los centros de protección de menores y asistencia social, ellos lo prueban con el nombramiento en el puesto. Sí, tienen que tener un acta de nombramiento y toma de posesión. En el caso de la representación voluntaria, esta la encontramos regulada en el artículo 1686. ¿Qué establece el artículo 1686? Amanda. Estamos hablando del Código Civil. ¿Sería por medio de los negocios? No, lo que les pedí fue que leyeran el artículo 1686. Ah, ok. ¿Puedo hacerlo yo? Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. Ahí estamos bien, Roselyn. Okay. Ahí estamos bien. Si se dan cuenta, dice, por mandato, una persona encomienda a otra la realización de actos en su nombre. Esta es la representación voluntaria. Cuando una persona capaz designa libre y voluntariamente que otra la represente. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un mandato. ¿Quiénes pueden autorizar mandato? Únicamente los notarios, porque ellos tienen fe pública notarial. Vean, eso quiere decir que a través de un mandato que se hace en escritura pública, yo estoy delegando que otra persona actúe en mi nombre. Eso quiere decir que todos los actos que haga la otra persona se tienen como que yo los hubiera hecho. Por eso les ponía y les hacía la pregunta de en qué caso pueden comparecer a un matrimonio dos personas del mismo sexo. Y precisamente era ese, ¿verdad? Y que aunque ustedes no lo crean, es pregunta de privado. Cuando un cónyuge ha otorgado mandato a otra persona para que lo represente. ¿Cómo acreditamos esta representación voluntaria? Lo acreditamos con el testimonio de la escritura pública del mandato debidamente inscrito en el Archivo General de Protocolos y donde corresponda. ¿Sí? Ya que si es en materia de trabajo, pues tenemos que registrarlo en el Ministerio de Trabajo. Si fuera de una sociedad anónima, también tenemos que registrarlo en el registro mercantil, etc. Pero estos por regla general se registran todos en el Archivo General de Protocolos, en lo que es el registro electrónico de poderes. La representación judicial es la representación que otorgan los órganos jurisdiccionales en el caso de que los padres se encuentren limitados para ejercer la patria potestad. Es decir, el juez le va a encomendar a otra persona que represente a un menor o bien a alguien que sea declarado incapaz. La representación judicial, tenemos el caso de los tutores y los protutores, tenemos el caso de cuando se declara la ausencia y la muerte presunta para nombrar un defensor judicial que represente a esta persona en juicio,
tenemos el caso de los interdictos, que es el juez el que le nombra a un representante legal. ¿Cómo vamos a acreditar la representación judicial? La vamos a acreditar con la certificación del auto o la sentencia que así lo acuerda. En el caso de la representación testamentaria, esta representación es dispuesta por una persona con plena capacidad de goce y ejercicio. Esto para cumplir actos de última voluntad para después de su muerte. Es decir, yo en un acto de última voluntad, en mi testamento, le encomiendo a otra persona que realice actos en mi nombre para después de mi muerte. ¿Sí? Esta representación testamentaria, nosotros la acreditamos con el testamento declarado válido. ¿Y cómo se declara válido un testamento? Se declara válido por un juez de primera instancia civil. Él tiene que ver que no esté alterado, que no haya estado abierto, etcétera, muchas cosas más, ¿verdad? Ojo, ustedes han visto en las películas, sobre todo en las gringas, que aparece que se murió una tía abuela, se murió un abuelo lejano, y nos mandan un aviso, ¿verdad?, de que tenemos derecho a una herencia. Y vemos que hay una persona en la reunión a la que nos citan, que es la encargada de dar lectura al testamento y de repartir los bienes. Esta es una representación testamentaria que en nuestra ley nosotros conocemos como la figura del albacea, es decir, la persona encargada de repartir y entregar la herencia. ¿Estamos bien hasta acá? Licenciado, ¿y eso aplica para los seguros? No. ¿Cómo así para los seguros? ¿De qué está hablando? Cuando alguien fallece y le dejan el seguro, ¿no? La persona asegurada. No, es que si ya le dejaron el seguro, ya usted lo puede ir a cobrar. Lo mismo pasa en las cuentas de los bancos cuando les piden beneficiario. Eso de que ustedes colocan un beneficiario en sus cuentas es un acto de última voluntad. Y salvo que ustedes lo hayan cambiado expresamente en testamento, a la persona que dejaron de beneficiaria le van a dar lo que ustedes tienen en su cuenta. Víctor, y luego continuamos. Sí, licenciado, con una pregunta. ¿El albacea en sí tiene que ser nombrado por la persona que hizo el testamento o puede ejercer como albacea el abogado? Eso no vamos a hablar porque nos vamos a perder, ya lo van a ver en Civil 3. Gracias. Para servirle. ¿Alguien tiene alguna otra duda con el tema de la clase? Vean, entonces, vamos a empezar a hablar del domicilio. Cuando hablamos del domicilio, también estamos hablando de un atributo de la personalidad que indica el lugar donde una persona se establece con ánimo de residir para el ejercicio de sus facultades y sus deberes. ¿Sí? La etimología nos dice que proviene del latín domus y del latín colere. Domus significa casa y colere significa habitar. El domicilio tiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo hace alusión a que efectivamente la persona resida en el lugar. Es decir, que la persona sí se encuentre en ese lugar. Y el elemento subjetivo hace alusión al ánimo que tiene la persona de permanecer en un lugar. Desde el punto de vista sustantivo, cuando hablamos de domicilio, estamos hablando de la circunscripción territorial, donde una persona fija su residencia con el ánimo de permanecer voluntariamente en él para ejercer derechos y obligaciones. Pero ojo, es la circunscripción territorial. Antes de hablar del domicilio procesal, yo les quisiera hacer una pregunta. Ustedes han escuchado, esta figura es muy común en los medios de comunicación, que nos dicen que a X persona se le dio medida sustitutiva para que no fuera a la cárcel. Y que el juez, como medida sustitutiva, además de una
fianza, por llamarlo de alguna manera, la caución económica, le decretó arresto domiciliario. ¿Han escuchado eso? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Víctor, ¿a qué cree usted que se refiere el arresto domiciliario? Fíjese que, bueno, yo me acuerdo que en una oportunidad tuve una situación y me decretaron arresto domiciliario en el cual pues yo estaba hasta cierto punto vedado de algunos derechos y tenía que asistir a firmar un libro al juzgado y tenía un espacio en donde yo me podía mover, se podría decir. Lo de ir a firmar al juzgado y la limitación de derechos, son otras medidas. El punto es el arresto domiciliario. ¿En qué creen ustedes que consiste? Sería estar en una área que uno da, o sea, dar, por ejemplo, una dirección y que uno va a permanecer o va a cumplir su sentencia en ese mismo lugar. Pero imagínense que si a mí se me ocurre dar la dirección, o sea, si yo quiero dar el área de la República de Guatemala, puedo andar libre por toda Guatemala. Arresto domiciliario es estar arrestado en su domicilio, ¿verdad? La palabra lo dice. Perdón, es que tenía el micrófono activo. Repita, por favor, Jessica. Que arresto domiciliario es que está preso en su propia casa, ¿verdad? En su domicilio, en el lugar donde reside la persona. Nelson, ¿está de acuerdo con lo que dice Jessica? En parte sí, licenciado, pero el juez le pide a la persona que dé la dirección, por lo menos con un recibo, en dónde va a estar y le ponen en custodia de la policía afuera. Gerson, ¿estamos de acuerdo? La pregunta aquí es... Perdón, Jessica, Gerson ahora. Yo por lo que tengo entendido es de que la persona no puede salir del país, ¿verdad? Pero, o sea, ese es arraigo. Donde se ubica para sus notificaciones, donde la persona reside, pero la persona sí tiene la oportunidad de tener movilidad en todo el país de la República. Media vez, aparte son las normas que le pongan a él de poder ir a firmar cada mes o cada 2 meses o qué sé yo, ¿verdad? No, vean, estamos parcialmente en lo correcto, porque el arraigo es el que nos impide salir del país. Licenciado. Pero sí, la persona tiene más movilidad, en eso estamos bien. Había levantado la mano, permítanme. Oh, ya me desapareció de pantalla. Manuel, luego Jessica. Si no estoy mal, el arresto domiciliario se refiere al arresto dentro de la circunscripción departamental. 100 puntos, Manuel. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. El domicilio, estamos hablando de la circunscripción territorial, donde una persona fija su residencia con ánimo de permanecer en él para ejercer derechos y obligaciones. Y por eso es que cuando hablamos desde el punto de vista procesal, el domicilio es la circunscripción departamental donde una persona fija su residencia para permanecer ahí y ejercer sus derechos y obligaciones. En otras palabras, si ustedes en algún momento tienen conocimiento que alguien le dieron arresto domiciliario, lo que está haciendo el juez y la ley es decirle a la persona que no pueden salir de su domicilio. ¿Cuál es su domicilio? Su departamento. ¿Sí? Si les dan si les dan una medida sustitutiva para no ir a prisión y les dan arresto domiciliario en Guatemala, ustedes no pueden salir del departamento de Guatemala. Entonces, Jennifer Aleida, si a mí me dan arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, ¿será que yo me puedo trasladar de Misco hacia Santa Catarina Pinula? ¿O crees tú que si me para la policía me puede detener?
Considero que, permítame, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. Si a mí me dan arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, ¿yo me podré movilizar libremente de Misco a Santa Catarina Pinula? De un municipio a otro sí, pero de un departamento a otro no, considero yo. Siempre y cuando sean del mismo departamento, ¿verdad? Correcto, sí. Ahí estamos bien. Ese es el domicilio, la circunscripción departamental. ¿Sí? La circunscripción departamental. Ahora, la ley nos da una gama de clasificaciones del domicilio. Yo también les pedí que ustedes ya lo leyeran. De esa cuenta, pues vamos a avanzar un poco más rápido. Tenemos el domicilio legal. El domicilio legal lo encontramos en el artículo 36 y artículo 37 del Código Civil. Yo les pediría que en casa, ustedes al artículo 36 y artículo 37 le coloquen domicilio legal. El domicilio legal es el lugar donde la ley fija su residencia para que ejerzan derechos y cumplan sus obligaciones, aunque de hecho ustedes no se encuentren ahí presentes. Si se dan cuenta, ya el artículo 37 establece en qué casos se reputa este domicilio legal. Por ejemplo, se reputa domicilio legal A, del menor de edad e incapacitado, se entiéndase del menor de edad y del mayor declarado en estado de interdicción. Su domicilio va a ser el domicilio de sus padres o sus representantes legales. B, de los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas. Solo perdón, Lenoshka, apaguemos el micrófono. De los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, su domicilio va a ser el lugar en el que presten sus servicios. Ahora, si estos funcionarios, estos empleados o estos dependientes se encontraran accidentalmente desempeñando alguna comisión en otro domicilio diferente, ellos no adquieren ese domicilio. ¿Sí? Si a mí me nombraran, por ejemplo, si a mí me nombraran por el juez de primera instancia penal del departamento de Zacapa, ¿cuál va a ser mi domicilio? Zacapa. El departamento de Zacapa, porque ojo, también hay municipio de Zacapa. El departamento de Zacapa. Ahora, distinto es que yo vaya de comisión 3 días a Petén. No por ir de comisión, ese va a ser mi domicilio. Aunque me encuentre en Petén realizando funciones, mi domicilio va a ser Guatemala. C, de los militares en servicio activo, el lugar donde estén destinados. Si nombraran a un militar comandante de la 5ª Brigada que se encuentra en Huehuetenango, su domicilio va a ser Huehuetenango. D, de los que se hayan extinguiendo una condena, o sea, de los condenados, el lugar donde la cumplan o la extingan. ¿Sí? Ojo, aquí tenemos 2 momentos. Las personas que han sido condenadas, o sea, ya hay una sentencia firme, para todos los actos, a partir de la sentencia firme, se tiene como domicilio el lugar donde están cumpliendo la condena. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo resido en Izabal, pero a mí me condenan a cumplir esa pena en Cantel, Quetzaltenango, ¿cuál es mi domicilio para todos aquellos actos después de mi condena? Cantel, Quetzaltenango. Quetzaltenango. Ojo, solo Quetzaltenango, porque es domicilio. Ahora bien, dice después, por todo lo que le toca a las relaciones jurídicas posteriores a ella. Ahora dice, en cuanto a las anteriores, conservarán el último lugar en que hayan tenido. Si es un acto que haya sido antes de mi condena, ¿cuál sería mi domicilio? El lugar previo donde está cumpliendo su condena. Sí, pero ¿cuál es en el caso concreto? Izabal.
Sí, y bien, esto es importante porque esto depende de que nosotros ganemos o perdamos un caso. Yo no le puedo decir a mi cliente, mire, fíjese que me equivoqué y demandé en el lugar que no era y ya no podemos recuperar el dinero. Imagínense decirle eso a un cliente. Ahora, ese es el domicilio legal. El domicilio contractual, electivo o especial, nosotros lo encontramos regulado en el artículo 40. Al artículo 40 le colocamos domicilio contractual, domicilio electivo o especial. Este domicilio es el que la persona establece o señala en sus contratos para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes que se deriven del mismo. Por ejemplo, si yo tengo mi domicilio en Zacatepeques, pero yo voy a sacar una tarjeta de crédito y en la tarjeta de crédito establecen que mi domicilio va a ser Petén, ¿cuál va a ser el domicilio contractual, electivo o especial? ¿Zacatepeques o Petén? Zacatepeques. No, va a ser Petén, porque es el domicilio que yo estoy adoptando libremente en mis contratos. Si yo voy a hacer un contrato, porque voy a sacar un plan de teléfono celular, yo, por ejemplo, puedo tener mi domicilio en Santa Rosa, pero como vengo a sacar el plan a Guatemala, mi domicilio va a ser Guatemala. Guatemala. Ahora vean algo más. Yo no sé si ustedes se han percatado y han leído las letras pequeñas de los contratos. Generalmente los contratos de esta índole, como son tarjetas de crédito, contratos de servicio telefónico, contratos, por ejemplo, de las personas que compran tiempos compartidos, etcétera, o contratos, si compramos, por ejemplo, un boleto aéreo, eso es un contrato, ese ticket es un contrato mercantil. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que dice, vean, antes, para ponerlos en contexto, a estos contratos doctrinariamente se les conoce como contratos de adhesión. Es decir, por regla general, en un contrato las partes pactan voluntariamente las condiciones. Sin embargo, la ley regula también como excepción los contratos de adhesión, donde una de las partes establece las condiciones y la otra parte solo decide si las acepta o no. O sea, en este caso a mí no me está preguntando claro si yo quiero pagar tal día o quiero pagar otro día, si yo quiero más gigas. O sea, yo puedo agarrar uno de los servicios que ellos tienen y si no me parecen, no los agarro, no me dan el servicio. Yo acepto las condiciones que ellos me están imponiendo. Hay una frase, y por favor, esto lo tenemos que tener presente, donde dice, el contratante renuncia expresamente al fuero de su domicilio. Flor de María, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo coloco o yo adquiero el contrato en otra parte que no sea mi domicilio normal, por ejemplo, otro departamento, ellos pueden buscarme en el que sí resido normalmente. No, vean, por el contrario, es algo un poquito más peligroso. El domicilio contractual establece que no obstante dónde resida yo y dónde tenga mi domicilio, para efectos del contrato voy a tener como mi domicilio válido el domicilio que yo señale y que yo adopte en el contrato, aún este fuera distinto a mi domicilio. Ahora, cuando contratan estas compañías que se renuncia al fuero del domicilio, eso quiere decir que yo estoy dándoles permiso para que ellos me demanden donde se les dé la gana. Imagínense ustedes que yo me enojo con Claro porque no hay internet, nunca hay cable y me están cobrando y la vez pasada el reajuste que dijeron que iban a hacer como 50 len, creo que bajaron nada más. Y yo no les quiero pagar, me encapricho y no les pago. Cuando yo siento, yo voy a estar demandado en Petén. Imagínense cuando yo me voy a trasladar para ver si tengo demanda
allá para tener audiencias, o sea, ¿cuánto es el gasto en el que yo incurro? O imagínense que ellos me quieran demandar en Mentón, Huehuetenango. ¿Será esto legal? Sí, porque estamos renunciando. Estamos renunciando expresamente al fuera de nuestro domicilio. ¿Paola? O sea que sí, porque digamos que eso está en el contrato, ¿verdad? Entonces, si usted lo acepta y firma, es porque sí, ¿verdad? O sea, sí se siente como la capacidad de cumplirlo. Por eso ven ustedes, amigos, que hay ciertos, yo no sé si alguien ha tenido problemas con tarjeta de crédito, pero hay firmas que se dedican a comprar estas carteras y recuperar este dinero, como es el caso de Novales. Mayorga también, por ejemplo. Mayora, perdón. Pero en el caso de Novales regularmente demanda en Vía Canales o en San Miguel Petapa o en Villanueva. Sí, porque ellos pueden demandar donde ellos quieran. Ahí estamos renunciando al fuera de nuestro domicilio. El domicilio del vagabundo circunstancial o accidental, nosotros lo encontramos regulado en el Código Civil en el artículo 34. También a ese artículo coloquémosle domicilio del vagabundo circunstancial o accidental. Este domicilio se da en aquellos casos en que la persona no vive habitualmente en un lugar fijo. Sí, en este caso la persona se encuentra domiciliada en el lugar donde se le encuentre. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Ustedes han visto a estos famosos, como les denominamos coloquialmente, a estos famosos charamileros o a indigentes que andan vagando de un lado para otro. Ellos no tienen un domicilio fijo. Hoy pueden estar en Guatemala, mañana aparecen en Zacatepeques, a los 3 días están en Escuintla. En el caso de estas personas que no tienen un domicilio fijo o que no se pueda establecer, es el artículo 34. A estas personas se les aplica lo regulado en este artículo. ¿Sí? Los vamos a encontrar domiciliados el lugar donde los ubiquemos o los encontremos. Ahora, el domicilio múltiple o domicilio alternativo lo encontramos también en el artículo, corrijo. Domicilio del vagabundo circunstancial o accidental es artículo 35. El domicilio múltiple o alternativo es artículo 34. El domicilio múltiple o alternativo se da para aquellas personas que viven alternativamente en varios lugares. O bien, tienen ocupaciones habituales en varios lugares. A estos se les considera domiciliado en cualquiera de ellos. Eso quiere decir que si yo tengo una casa en Antigua, tengo otra casa en Guatemala y tengo otra casa en Quetzaltenango, y yo me voy una semana a la Antigua, me estoy 2 semanas en Guatemala, me voy una semana a Xela, yo tengo un domicilio múltiple, un domicilio alternativo. Ojo, pero aquí hay una condición y hay una excepción. Si se trataran de actos que tengan relación especial con un lugar determinado, este va a ser el domicilio de la persona. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo que les acabo de dar, supónganse que yo choqué en Quetzaltenango o que yo me fui a estrellar a un poste en Quetzaltenango. ¿Sí? Para efecto del cobro del poste, a mí me van a demandar en Quetzaltenango. Sí, no es que me puedan demandar en Guatemala o en Zacatepeques, porque a pesar que mi domicilio es múltiple o alternativo, ese acto del choque tiene relación con un lugar en específico. Otro ejemplo, los vendedores ruteros, los visitadores médicos. Supónganse que yo me encuentro manejando mi camión en ruta y tengo la ruta Guatemala, Progreso, Zacapa, Chiquimula y Zabal. ¿Sí? Yo tengo domicilio múltiple o alternativo porque desempeño mi labor en varios lugares. Sin embargo, si a mí me chocan en Chiquimula, ¿en dónde tengo que demandar yo para que me compongan el camión? En Guatemala, Progreso, Chiquimula, Zacapa o Izabal. Chiquimula, Lic. En Chiquimula, porque hay una relación especial. Ahora bien, el domicilio voluntario. El domicilio voluntario lo encontramos en el artículo 32 y artículo 33 del Código Civil.
Este domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. ¿Sí? O sea, es decir, es el domicilio que nosotros elegimos. Pero vean, solo dice por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Pero ¿cuánto tiempo tengo que permanecer yo en el lugar? Eso ya no lo responde el artículo 33. Se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar. Cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que si se tiene en otra parte. Ahora bien, cuando hablamos de vecindad, estamos hablando de la circunscripción municipal, donde una persona fija su residencia para permanecer en él y ejercer derechos y obligaciones. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros sacamos nuestra cédula de vecindad, para los que todavía tuvieron, la cédula de vecindad, ¿a dónde la íbamos a sacar? Al registro civil de la municipalidad. Y la municipalidad regía en todo el municipio. Cuando hablamos de la residencia, estamos hablando de un concepto distinto. La residencia, legalmente hablando, hace alusión a la estancia prolongada en un lugar. ¿Sí? Esto implica la habitualidad de estar en un lugar con la intención de establecerse y residir en él. Cuando hablamos de casa de habitación, estamos hablando de otro concepto completamente diferente. ¿Sí? La casa de habitación ya es el espacio físico en el que habita una persona. Generalmente lo vamos a identificar por nomenclatura municipal. Sin embargo, hay excepciones, ¿verdad? Con eso, amigos, estaríamos con el domicilio. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo necesito, y lamento lo de aprovecharla usted como consultoría legal, pero creo que se parece el tema. Pero y sí es la que clase, le están... ¿Cómo? Sí es relacionado con el tema de la clase. Ah, sí, sí, sí. Y es que a mí me están intentando cobrar una deuda ajena. Porque posiblemente fue fiador o codeudor. No, de hecho es porque compré un chip para poder trabajar en el instituto y poder dar un número ajeno al mío, a mis alumnos. Y la empresa de cobros insiste en que yo soy la persona. Traté de decirle si no tenían una dirección o algo por el estilo, pero insisten, no tan precisamente insistir, pero me garantizaron que seguramente van a seguir llamando. No, vea, ahí no hay problema. Lo que pasa es que a ellos les pagan por eso, por insistir y recuperar cartera. Les dan parte del capital recuperado. Pero okay. Ahí está fácil. Ahí solo hay que demostrar a partir de qué fecha se compró el chip. Y como no te venden ningún chip sin fecha, sin registro, sin DPI, entonces no hay problema. O sea, al momento que te demanden, solo habría que demostrar eso. No, yo estoy seguro que no voy a demandar, pero me pareció curioso, tal vez no como problema mío, sino que pareciera que esos datos, cuando no lo manejan legalmente, sino que es más una, ¿cómo decirlo?, una transacción empresarial, no les importa estar haciéndolo de forma correcta. No, lo que pasa es que imagínate a cuántas personas puedan asustar y que sí ceden, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Para servirte. El siguiente atributo de la personalidad es el estado civil. Cuando hablamos del estado civil, nos estamos refiriendo al atributo de la personalidad consistente en la situación jurídica en la cual se encuentra una persona en relación con las distintas instituciones sociales. Es decir, con relación a la familia, perdonen, ¿me escuchan bien ahora? ¿Podría repetirle? Disculpe, es que no le escuché casi nada. Vean. Sí se escucha, Lick. Gracias, Jennifer. El estado civil es el atributo de la personalidad consistente en la situación jurídica en la cual se encuentra una persona en relación con las diversas instituciones sociales. Si yo le pregunto, por ejemplo, Daniel Alejandro, ¿cuál es tu estado civil? Soltero, licenciado. Soltero.
Séfora, ¿cuál es tu estado civil? Soltera. Soltera. Si se dan cuenta, generalmente, y esto yo me incluía, nosotros cuando nos preguntan nuestro estado civil, solo hacemos alusión a si estamos solteros o estamos casados. El estado civil va más allá, porque las instituciones sociales no solo es con relación a la familia, sino también con relación al Estado o con relación a nosotros mismos. Por ejemplo, hay algunas damas ya mayores que cuando yo les echo alguna escritura pública o bien hemos planteado algún proceso, una demanda, les pregunto su estado civil. Y ellos me dicen que su estado civil es que son viudas. Vean, la viudez no es ningún estado civil. Si una persona está casada o está unida de hecho legalmente y su cónyuge o su concubino fallece, automáticamente pasa a ser soltero o soltera. ¿Sí? Otra cosa, frente a la familia, nosotros podemos ser solteros o casados. Podemos ser padres, hijos, abuelos, nietos, sobrinos, etc. Ese es nuestro estado civil. Frente al Estado, nosotros podemos ser nacional o extranjero. Y frente a nosotros mismos, nosotros podemos ser capaz o incapaz. Ahora, con esto terminamos los atributos de la personalidad jurídica individual. La siguiente clase vamos a hablar de los atributos de la persona jurídica colectiva. Sin embargo, amigos, en esta oportunidad yo les voy a estar, nos vamos a poner de acuerdo más adelante, porque para el primer examen parcial va a ser necesario que realicemos dos cosas. Número uno, es que vamos a tener que programar una clase extraordinaria. ¿Sí? Vamos a tener que programar una clase extraordinaria, ya que nos afectaron dos cosas. Primero, que el semestre empezó un poquito retrasado, esto por las asignaciones y el cambio de autoridades. Y segundo, el hecho de que generalmente los exámenes empezaban lunes. Eran lunes, miércoles, viernes y hay martes, jueves, y ahora empezaron al revés. Entonces sí va a ser necesario que nosotros programemos una clase extraordinaria para completar el contenido y de esa cuenta darle a cada tema el tiempo que se merece. Yo no soy de la idea de ir corriendo, de ir rápido y medio explicarles algo, porque al final de cuentas yo podría cumplir de esa manera, pero ustedes no van a aprender como se lo merecen. Entonces, si vamos a programar una clase extraordinaria, yo les estaría informando en estos días cuándo la vamos a realizar. Ya que, por ejemplo, únicamente es para ver un tema, hecho y acto jurídico. Ya que la siguiente clase podemos abordar lo que es los atributos de la personalidad jurídica colectiva, que son más cortos y es un poquito más fácil su avance. Esto podría ser que lo hagamos fin de semana o bien podría ser que lo hiciéramos después de alguno de sus exámenes parciales. Adicionalmente a ello, a mí me gustaría compartirles un laboratorio de repaso para que ustedes puedan tener una idea de cómo podría venir el examen. Ojo, yo les voy a mandar material de apoyo con la finalidad de que ustedes tengan una mejor base para poder estudiar y para así completar sus notas para el examen parcial. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Sí, licenciado. Entonces, solo es que nos pongamos de acuerdo, ya que así como podría ser un sábado o un domingo, supónganse, podría ser un domingo ya en la mera tarde, donde ya salieron de compromisos, del churrasco familiar, etcétera, ¿verdad? O bien podría ser entre semana después de algún examen parcial. Por ejemplo, podría ser mañana en la tarde, después del examen que tengan ustedes mañana, no sé cuál tienen, o el lunes después del examen, por ejemplo, o ya sea que el viernes nos quedemos otro poco en la tarde, después de clase. Eso lo vamos a platicar por chat. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una duda. Sí, Natalie. Es con relación a la persona. Sí.
Fíjese que estaba viendo yo que, por ejemplo, en la escritura pública o en el documento privado, en el área de la comparecencia, siempre aparece el nombre de la persona, aparece el domicilio, que generalmente es de ese domicilio, también la nacionalidad y el estado civil. ¿Eso qué relación tiene con estos atributos de la persona? Porque se me hacía curioso que estuvieran acá y que justo va en el área de la comparecencia. Sí, lo que pasa es que cuando el Código de Notariado, en el artículo 29, regula los elementos indispensables para una escritura pública o un instrumento público, precisamente se establecen los datos de identificación. Los datos de identificación de una persona son sus nombres y apellidos, o sea, nombres de pila y apellidos, la edad, el estado civil, el domicilio, la profesión u oficio. Por eso es que cuando nosotros vamos a hacer una escritura pública o un contrato como notarios, siempre les pedimos el DPI, porque es donde nosotros podemos verificar fehacientemente cuáles son estos datos. Estuardo. Vean, vamos a continuar el día viernes. Por favor, les pido que dejen su nombre completo y número de carnet en el chat de Google Meet antes de salir. De igual manera, estamos en lo dicho. Yo les voy a mandar un laboratorio de repaso que vamos a tener que realizar para que ustedes pues, puedan enfocar su estudio y ir estudiando con tiempo. De la misma manera, les voy a compartir el material de apoyo ya a la brevedad posible. Y vamos a estar viendo lo de la clase extraordinaria que vamos a tener y si primero Dios nos da tiempo, pues hacer el repaso. Les deseo una feliz tarde, éxitos en sus exámenes, que les salga todo como ustedes se lo han propuesto. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Lic. Gracias, licenciado. Muchas gracias por el apoyo, Lic. Feliz noche. Para servirles, es un gusto. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado.